El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se desató en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca. Mientras tanto, Jesús dormía. Acercándose a él, sus discípulos lo despertaron diciéndole: «Sálvanos, Señor, nos hundimos». Él les respondió: «¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?». Y levantándose, increpó al viento y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se decían entonces, llenos de admiración: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Estamos ya en el último día del mes de junio, que ha sido este tiempo consagrado al Inmaculado Corazón de María y especialmente al Sagrado Corazón de Jesús. El mes de los santos, que se dice también con las grandes fiestas de San Juan Evangelista, también San Pedro y San Pablo, como lo celebrábamos ayer, y hoy, siguiendo a estos dos grandes santos y pilares de la Iglesia, celebramos a los primeros mártires de la Iglesia de Roma. O sea, además de Pedro y Pablo, fue una multitud de cristianos convertidos en la ciudad de Roma que vieron la suerte de dar testimonio con su propia sangre. Son mártires de la Iglesia. Y esto es, digo así, la suerte, la alegría, porque está profetizado por Jesús que serán bienaventurados aquellos que logren en este mundo sufrir por causa de Cristo. Es decir, tomar la cruz, ser rechazado, incluso entregar la propia vida, sufrir las mayores tribulaciones por amor a Jesús, es la mayor bienaventuranza que existe. Lo dice el Señor, porque sus nombres están escritos en el cielo, como estamos celebrando hoy, el nombre de todos estos grandes mártires de Roma. Y son personas que lograron, en medio de la tormenta, vivir la fe. Es decir, a diferencia del Evangelio de hoy, en que Jesús increpa a la tormenta para que se calme el viento, se calme la lluvia, se calmen las olas, pero primero increpa a sus discípulos por su falta de fe. Hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué no confían en mí si yo estoy con ustedes? Entonces, esta imagen de la barca ha sido utilizada siempre como el gran modelo de la Iglesia. La Iglesia es la barca de Pedro, porque Jesús quiere que el guía de esta Iglesia sea el Papa, el sucesor de Pedro. Y a lo largo de la historia, a veces la Iglesia ha remado por aguas tranquilas y a veces, como en el tiempo actual, por aguas tempestuosas. Estamos viviendo una época dura en la Iglesia, difícil, donde este signo de la barca y de la tempestad cobra mucha relevancia y actualidad. Ayer celebrábamos la fiesta del Oratorio Mariano, que tiene como modelo precisamente este signo de la misma barca, ¿no? Siguiendo el mensaje del Papa Francisco el 27 de marzo de este año, en esa época, ¿no es cierto?, del final de la Cuaresma y comienzo de esta pandemia mundial, el Papa decía que estamos hermanados en la misma barca y remamos en la tempestad. Y lo hacemos con alegría. Lo hacemos con alegría porque Cristo está con nosotros. Jesús está a nuestro lado. Y es una oportunidad histórica para que surjan los santos, para que surjan los valientes, para que surjan los cristianos de todas las edades y de todas las condiciones de vida posibles, en los matrimonios, en los estudiantes, también por supuesto entre todos los consagrados y sacerdotes. Es el tiempo de dar testimonio, es el tiempo de ir, como dice el Papa Francisco, remando contra la tempestad, contra la corriente, y alegremente, porque Jesús está con nosotros. Esta es la virtud de los que aman y confían plenamente en Jesús. En medio de la tormenta descansan, están tranquilos, como ese niño pequeño que en un barco pesquero estaba jugando tranquilamente, feliz de la vida,
mientras el barco zozobraba con las olas, con la tempestad, con los remolinos, y un marinero de los tantos que corría para allá y que corría para acá, totalmente empapado, con la lluvia y las olas, le pregunta al niño por qué está tan tranquilo en medio de esa tempestad, por qué no tiene miedo. Y el niño responde, porque el capitán de este barco es mi papá. Y eso era ya suficiente para él, para tener plena confianza que iban a salir adelante. Esa es la confianza y la fe que Jesús nos está pidiendo también, porque vivimos este tiempo difícil, pero este es un llamado para decir, Dios está primero. Dios es lo más importante en mi vida. Y esta tormenta, esta tempestad, esta crisis que estamos viviendo, no solo en la salud, también hay crisis en todo sentido, ¿no es cierto?, en las cosas más básicas de la vida, la familia, problemas de salud, de trabajo, problemas económicos, pero también muchos problemas existenciales. Cuánta gente que tiene miedo en su corazón, que ha dejado la angustia apoderarse de las fibras de su alma y siente que esta tormenta lo está ahogando. Pero es una oportunidad para decir, nuestra confianza está puesta en el Señor. Este mes de junio que nos recuerda el Sagrado Corazón de Jesús y esta invitación permanente de Dios encarnado. Vengan a mí todos los que están cansados, todos los angustiados, todos los que están con miedo, los que sienten que su vida se está hundiendo en las aguas de la tormenta. Porque yo los cuidaré, yo les daré descanso, yo los cobijaré junto al corazón inmaculado de mi Madre Santísima. A todos ustedes que quieran confiar en mí, yo los espero. En la primera lectura del libro de Amós, el profeta, en nombre de Dios, clama también al pueblo, diciéndole, ¿por qué ustedes tienen tan poca fe? Se dirige especialmente al pueblo judío. Tantas veces les he hablado, tantas veces me he dirigido a ustedes, incluso los he tratado con mano dura, con mano blanda, con amor, con cariño, ternura y con mano dura. ¿Por qué creen, dicen, que yo envié una catástrofe como la de Sodoma y Gomorra y los salvé a ustedes como un tizón del incendio? Y el Señor responde, para que ustedes volvieran a mí, para que ustedes confiaran en mí, pero ustedes no han querido convertirse. Por eso, dice la Escritura textualmente, mira cómo voy a tratarte, Israel, y ya que te voy a tratar así, prepárate para enfrentarte con tu Dios. Es una llamada de atención, por no decir una gran advertencia y casi amenaza que hace el Señor si el pueblo no se convierte. Porque Dios quiere guiarnos con seguridad, con amor, pero necesita nuestro gesto de entrega, de confianza, que pongamos nuestra esperanza en Él. Y veamos lo que le ha pasado a Israel. Realmente es un pueblo que ha sufrido mucho. La calamidad que sufrió desde el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial es uno de los signos de cómo el pueblo judío sufre terriblemente. Un pueblo tan preparado, un pueblo con tantos dones, adornado con tantos talentos, y sin embargo no aceptan a Jesús como su Mesías. Se enfrentan a Dios, luchan contra Dios. Incluso la palabra Israel, el propio término, significa el que batalla contra Dios. Pero sin embargo es el pueblo de Dios, es el pueblo escogido. Y en el último momento de la historia, está profetizado por el apóstol Pablo, el pueblo de Israel se convertirá. Y se cumplirá aquello que dice Jesús, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Estos que fueron los primeros en conocer a Dios por medio de Moisés y de los patriarcas y de los profetas, serán los últimos en entrar al reino de los cielos, inaugurado por Jesús en esta piedra que es Pedro y en esta barca que es la iglesia, que nosotros reconocemos como la iglesia católica, pero que también representa hoy más que nunca esa arca de la alianza, esa arca de Noé, que sufrió tanto, ¿no es cierto?, en aquella época en que vino el diluvio universal, pero que en medio de esa lluvia, en medio de esa tempestad, tenía la protección, tenía la predilección de Dios, y todos los que estaban en esa barquita se salvaron. Lo mismo ocurre hoy. Si estamos en la barca de la iglesia, confiando en Jesús, confiando en los guías de la iglesia,
aunque sean tan humanos como nosotros, todos somos humanos, quiero decir, laicos, sacerdotes, autoridades, desde el cristiano más pequeñito hasta el que tenga más poder dentro de la iglesia, todos delante de Jesús somos pequeñas ovejas, muy frágiles, muy débiles, como fueron los 12 apóstoles. Y sin embargo, el Señor quiere que confiemos en nuestras autoridades, que pongamos la fe en el Papa. El Papa Francisco es el verdadero guía de la iglesia. Con el Papa y los obispos vamos siempre junto a Cristo, decía el Padre Sergio, en las procesiones de Coñaripe y en tantos lugares. Y hoy nosotros recordamos con alegría este amor inmenso con el cual Jesús ha guiado a la iglesia por medio de los santos. Es posible ser santo. Tenemos en la historia de la iglesia grandes ejemplos de hombres y mujeres que han tenido la valentía de confiar en Jesús aún en medio de los crueles tormentos como los mártires que hoy celebramos y aún en medio de las más complicadas tempestades de la vida. Confiemos entonces en el Señor, en nuestra Madre. Damos gracias al Señor por este hermoso mes del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, que tanto nos ha enseñado, que tanto bien nos ha hecho para restaurar nuestro corazón adolorido con las heridas del pecado y la dureza, y también con el virus de la maldad que hay en el mundo, que no quiere aceptar el mensaje de Jesucristo. Y empecemos este nuevo mes y esta nueva etapa del año con la confianza puesta en Jesús, porque Él nos va a sacar adelante. Así sea. Amén.